mis cielos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de algunas cosas que podemos hacer, algunos hábitos que podemos incorporar en nuestra vida para convertirnos en personas más interesantes. Ya sabéis que en este canal todo se trata de siempre convertirnos en una mejor versión de nosotras mismas cada día. Y esto también incluye ser personas más interesantes, ya que es algo que va a mejorar muchísimo una de las áreas más importantes de nuestra vida, que es la de las relaciones personales. Así que vamos a empezar, pero antes de nada aseguraos de estar suscritas a mi canal y de activar las notificaciones para no perderos nada sobre moda, belleza y desarrollo personal. Vale, quiero empezar el vídeo con una afirmación muy poderosa y es que lo cierto es que tú ya eres una persona interesante, ¿vale? Y es que lo que tenemos que aprender es que el simple hecho de ser un ser humano único es lo que hace que ya de por sí seas una persona interesante. Porque nadie es como tú, nadie tiene tus vivencias, tus pensamientos, tus gustos exactos, nadie tiene la misma forma de ver la vida y eso es lo que hace que ya seas una persona auténtica, especial y por tanto interesante, ya que siempre que seas tú misma tendrás algo nuevo que aportar a las personas. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos miedo a ser nosotras mismas por si nos juzgan, nos critican, por si no encajamos. Y esto hace que nunca seamos al 100% nosotras mismas, sino que intentemos de alguna u otra forma parecernos a los demás para encajar, etcétera, escondiendo lo que verdaderamente nos hace interesantes. Básicamente, en resumen, ¿te preocupa no ser interesante, no gustar a los demás, no encajar, que te juzguen, que te critiquen, etcétera? Y este miedo es el que te impide probar otras cosas interesantes y que van a despertar como esa parte de ti, hablar de cosas interesantes e interactuar con personas interesantes. Y todo esto es lo que hace que te conviertas en una mujer mucho menos carismática, atractiva, poderosa, memorable y exitosa. Entonces partimos de esa base, ¿vale? Lo más importante de todo es que empieces a conocerte a ti misma, que empieces a conectar con tu esencia y con quién verdaderamente eres tú. No la persona que los demás quieren que seas, no la persona que crees que va a encajar con el resto del mundo, no la persona que te han hecho creer y pensar que eres, sino tú, en toda tu esencia, y esto es algo muy difícil porque estamos muy condicionados. Es normal muchas veces no ser nosotras mismas al 100%, pero lo importante es que empieces este viaje de autoconocimiento, que empieces a probar cosas que crees que te pueden llevar a conectar con esa esencia, que pases mucho tiempo contigo misma, etcétera, y que en cada situación en la que consideres que estás haciendo o diciendo las cosas para encajar con los demás y por miedo a ser juzgada, que te pares a pensar e intentes darle un poco la vuelta a esa situación y decidir por ti misma lo que te gusta, decir lo que piensas, etcétera, para poco a poco ir siendo cada vez más tú al 100%. Entonces, bueno, esto era un poco la base de la que tenemos que partir en este vídeo, el hecho de saber que ya somos personas interesantes, que simplemente tenemos que aprender a conocernos un poco más y conectar con nosotras mismas, pero además os voy a decir 5 cosas que podemos hacer para ser todavía más interesantes y mejorar así nuestras relaciones personales, para ser cada día mejores y estar más cerca de la mejor versión de nosotras mismas. Porque, de verdad, ¿quién no quiere ser cada día mejor? ¿Quién no quiere ser cada día más interesante y más atractiva? O sea, realmente nadie. Así que el primer punto es tan sencillo como que hagas cosas. Si lo pensáis bien, las personas menos interesantes son las que menos cosas hacen, porque es que no tienen nada que contar. Intentas entablar una conversación con estas personas y es prácticamente imposible, porque realmente es que no tienen ninguna opinión o reflexión que aportar acerca de ningún tema porque no hacen cosas, es decir, no tienen hobbies, no han probado cosas, entonces
no tienen muchas vivencias y por lo tanto no tienen mucho que aportar. Si no tienes hobbies, te estás perdiendo muchísimas cosas y por tanto no tienes opiniones, reflexiones, pensamientos acerca de esos temas porque no los estás probando. No sé si me explico. O las personas que siempre hacen las mismas cosas, que nunca prueban cosas nuevas. Sus temas de conversación van a ser muy limitados, van a estar limitados a lo mismo de siempre y por lo tanto van a ser personas bastante aburridas, las cosas como son. Entonces, es que, ¿cómo son las personas aburridas? Son personas que lo único que hacen es ver Netflix o realities en la tele, o se pasan las horas muertas viendo TikTok y eso es lo único que hacen. Son las personas que cuando salen siempre van al mismo lugar y con las mismas personas. Y no hablo de tener como ciertas tradiciones y ciertos planes que te guste hacer siempre, porque eso creo que es muy bonito y está muy bien, pero que lo único que hacen es eso. Eso es lo que ya te convierte en una persona un poco más aburrida. Son las personas que no tienen interés por otras culturas, otras formas de pensar y otras religiones diferentes a las suyas, las que siempre viajan al mismo lugar porque ya lo conocen y no salen de ahí, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, esto se resume como las personas que nunca salen de su zona de confort. Entonces, ¿qué pasa? Que si quieres ser interesante, tienes que hacer cosas interesantes. Algo que os puede ayudar muchísimo a no caer en esto de ser una persona que no sale de su zona de confort es haceros una lista de cosas nuevas que tenéis que hacer, incluso cosas que os dan un poquito de miedo pero que siempre habéis querido hacer, e intentar tachar una de esas cosas de la lista cada mes, es decir, una al mes. Esto os mantendrá muy activas, os mantendrá siempre probando cosas nuevas, saliendo de vuestra zona de confort y por tanto creciendo, os va a aportar muchísimas experiencias, muchísimas vivencias, muchísimas cosas que contar y esto sin daros cuenta os va a convertir en personas más interesantes y más atractivas, porque es que la realidad es así. Vale, al segundo punto yo lo he llamado interésate para ser interesante. En inglés tiene más gracia porque es como be interested to be interesting, pero básicamente es que estaréis de acuerdo conmigo en que no hay nada más aburrido que una persona que solo habla de sí misma y no te pregunta nada y no le interesa nada y cuando tú hablas parece que no te está escuchando. No hay nada más aburrido que eso es obvio. Y ya sabemos que esto es el mínimo para tener una conversación productiva con cualquier persona, el interesarnos también por lo que nos cuentan, el preguntar, etc. Pero es que la cosa no solo se queda aquí, es decir, no es suficiente con preguntarle a la otra persona sobre lo más básico y sobre lo que todos hablamos, como preguntar a qué te dedicas o hablar del tiempo. Obviamente esto al principio, cuando estás conociendo a alguien, es obvio, es una fase de la conversación por la que hay que pasar y es normal, pero me refiero cuando ya son personas con las que llevas un tiempo hablando, a las que ya conoces un poco, etcétera, para no quedarnos ahí estancadas y poder tener una conversación profunda y de verdad, tenemos que mejorar nuestras habilidades comunicativas y ser un poco más creativas a la hora de tener una conversación. Por supuesto, esto depende del contexto y del tipo de relación que tengamos con la persona, pero ya me entendéis. Por ejemplo, pregúntales sobre sus proyectos y sus pasiones en la vida, porque a la gente le encanta hablar de sus cosas por lo general y sobre todo de estos temas. Cuando se trata de cosas que te hacen ilusión, a todos nos gusta hablar de estos y nos sentimos cómodos. Sobre sus hobbies, sobre habilidades que estén aprendiendo o quieran aprender, o cuál fue el viaje o la película que les ha cambiado la vida. Estos son temas que van a dar pie a conversaciones súper interesantes y súper profundas, por supuesto si la otra persona también está dispuesta a colaborar en este tipo de conversación. Pero por nuestra parte estaremos consiguiendo establecer conexiones mucho más profundas con la gente, aparte de aumentar las probabilidades de como dejar una huella en esas personas de alguna forma u otra. A esto es a lo que me refiero sobre todo cuando hablo de mejorar nuestras relaciones personales. El tercer punto es consumir cosas interesantes. Seguro que ya habéis escuchado la frase de somos lo que comemos, pero esto no solo se aplica a la comida o la bebida que dejamos entrar en nuestros cuerpos, sino también a los libros que leemos, las películas y series que vemos, el contenido que seguimos en las redes sociales y todo este tipo de cosas. Todo
lo que dejamos entrar tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Y es que lo que diferencia a una persona interesante de una que no lo es que la segunda hace y piensa y come y lee y ve igual que la mayoría de la gente. En cambio, la primera no. No estoy diciendo que tengamos que llevar la contraria a la mayoría de la gente a propósito porque creamos que eso nos hace guays o más originales, porque eso no nos va a llevar a ser más interesantes, nos va a llevar a ser pedantes, ¿vale? Y no queremos eso. A lo que me refiero es que hay que tener criterio propio, hay que tener una mente muy abierta, porque como hemos dicho al principio se trata de ser auténticas, entonces no podemos dejarnos llevar únicamente por todo lo que están haciendo los demás y seguir al rebaño como una ovejita más, sino que también tenemos que intentar salirnos un poco de todo eso, intentar probar cosas que no esté probando todo el mundo para poder tener y formar una opinión propia y una experiencia única y propia también. Esto hará que en algunos casos seamos iguales que la mayoría y esto es perfecto porque también tenemos que llevarnos bien con los demás y encajar y demás, pero también hará que en otros casos nos diferenciemos de la mayoría y esto también es perfecto y no pasa nada y no hay que tenerle miedo a destacar y a ser diferentes en ciertos aspectos. Entonces, por poner un ejemplo, está genial que te leas el libro que se está leyendo todo el mundo porque es un bestseller, si eso es lo que te llama la atención y tú también quieres leerlo. Pero también puedes probar a leer otro que no es tan conocido entre tu círculo de personas o incluso que es sobre un tema o tal, con el que tu círculo, las personas que te rodean no están tan de acuerdo o no les gusta tanto. Incluso puedes pedirle recomendaciones de libros a una persona que no tiene tu edad o que no es de tu misma cultura, que tiene una forma de pensar muy diferente a la que tú estás acostumbrada, etc. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor te sorprende y a lo mejor descubres un mundo que te gusta muchísimo y te apasiona, o a lo mejor no, a lo mejor después de haber probado y después de haber leído ese libro que te ha recomendado esa persona que piensa diferente a ti, sigues pensando de la misma forma y dices, vale, esto no me gusta, sabía que no me iba a gustar, pero por lo menos lo habrás probado desde tu propia experiencia y no por lo que te hayan dicho los demás y no por las circunstancias y el entorno en el que tú hayas crecido, que es el que te ha influido y el que te ha llevado por un camino. Otro ejemplo es también las personas que leen siempre el mismo periódico, porque al fin y al cabo pues es el periódico que está relacionado con una ideología con la que esas personas se sienten identificadas. Entonces siempre leen el mismo periódico. ¿Por qué no intentas leer el periódico de la ideología opuesta? Puede que después de leerlo tu forma de pensar siga siendo la misma porque eres libre de decidir qué piensas, qué no piensas y cuál es tu ideología, pero al menos habrás probado algo diferente y estoy segura de que algo nuevo habrás aprendido. El cuarto punto es obvio y es muy necesario, y es que hay que pasar tiempo con personas interesantes. Dicen que somos el promedio de las 5 personas de las que nos rodeamos. Por lo tanto, si nos rodeamos de 5 personas que no tienen nada que aportar, nosotras seremos la número 6. Esto es de sentido común. Las personas interesantes animan a los que les rodean a hacer cosas interesantes, hablar sobre temas interesantes e involucrarse en cosas interesantes en general. Así que asegúrate de tener en tu círculo al menos 1 o 2 personas que tengan cosas nuevas que aportarte, de las que puedas aprender. Y lo más importante, rodéate de personas diferentes, que sean diferentes entre ellos también. Una persona, por ejemplo, que haya viajado muchísimo. Otra que sea súper graciosa, te haga reír y con la que puedas hacer planes súper divertidos. Otra que sepa muchísimo sobre un tema específico, que sea en plan como muy friki sobre algún tema. O que haya leído muchos libros. Otra persona que tenga amigos por todas partes, no sé, gente así muy diferente, porque esto es lo que te va a enriquecer. Además, a mí me encanta tener diferentes tipos de amigas para hacer diferentes tipos de planes con cada una, porque es lógico que no vas a poder hacer lo mismo con la misma persona, porque no a todos nos gusta lo mismo. Entonces esto también es algo muy enriquecedor y que te abre mucho mundo. Básicamente porque no te limita y puedes hacer de todo con personas diferentes. Y el último punto es que trabajes en tu crecimiento personal y pongas el foco en ti. Cuando estás continuamente pendiente de la vida de los demás,
cuando estás desesperada por tener una relación, cuando estás siempre disponible para los demás, cuando no te cuidas, estás proyectando la imagen de que necesitas algo externo todo el rato que te complete, que te haga feliz. Porque contigo solo no es suficiente. Esa es la imagen que das. Y esto, sinceramente, aparte de no ser bueno para ti, porque no es bueno para tu crecimiento, para tu salud mental, para tu amor propio, esto hace que dejes de ser una persona interesante completamente. Ten metas, ten tu rutina de autocuidado, mímate, cultiva tu mente y ya verás cómo generas mucho más interés en las demás personas. Porque verás que estás tan ocupada en ti misma, que disfrutas tanto de este proceso, de tu propia compañía, que hasta esas personas querrán saber qué tiene tu vida que la hace tan interesante para que tengas tantas ganas siempre de estar trabajando en ti, de ser cada día mejor, de cuidarte, de pasar tiempo contigo y de que no necesites algo externo para ser feliz y para pasártelo bien. Y así es como querrán saber más sobre ti e incluso formar parte de tu vida. ¿Verdad? Este es uno de los mayores poderes que tiene el desarrollo personal. Así que nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido, que os haya entretenido, que os haya inspirado. Y si así ha sido, por favor, no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.